Ahí está. Hola, hola. Lo escucha. Sí, y yo escucho, estás María Zayas, estás después hermano Carolino también. Presente, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, está la hermana Dora, la Cristina también. Después tengo Zoli, tengo Vilma, tengo el hermano Zolan también. Presente, profesor. ¿Alguna pregunta, hermanas? Ya, si no hay, entonces vamos a continuar. Este, me van a decir si está completo. Está. Mm. No sale, no sale. A ver. No, no sale. No, no, no. Ay, no, no sale. No, hola, hola, ¿sale? No, profe. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver. Oh, that's going to be a lot of damage. No, no sale.
Ahí quizás. Sí, profe. Ya. Entonces, a ver, veamos. Sí, ahora, ¿se ve? Sí. Ya. Sí, Bueno, entonces, antes yo quería hacernos preguntas, pero antes de eso lo vamos a ver esto. Ya en lo anterior hemos visto todas estas cuestiones sobre el uñaño, digamos, sobre la parte más central, pero, a ver, esto hemos visto. Esto sí, hemos visto. Ya. También hemos visto. A ver. Bueno, sí, esto hemos visto también sobre todas las teorías de justificación sobre como, digamos, cualquier conocimiento que tengamos, cómo hay que justificar, ¿no? Eso hemos visto un poco. Después hemos visto esto. Ya. Aquí había una pregunta, pero no lo voy a hacer. La percepción, a ver, un poquito más. Ahora sí. Ya. Mi pregunta es esta, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto, hay muchas maneras de ver, eh, muchas maneras de cognición cognitiva, digamos, no sé, cognición visible, digamos, pero aquí va un resumen, lo que vamos a ver en los siguientes, esta noche y un poco más en lo siguiente también. Lo que hemos visto es el uñaño, o sea, el ver, ¿no? El uño, el ver. Entonces, eso es, ¿qué es? La pregunta que intentas responder es, ¿qué es? ¿No? O sea, lo que construye sobre cómo es que está la realidad. Eso es. Entonces, si hablamos desde la realidad, entonces, ¿qué cosas son? En Aymara se dice eso, ya, ¿qué cosas son? O sea, son cosas de la casa, son cosas del abuelo, son cosas de la cordillera, son cosas. Eso es uno. Lo que vamos a ver hoy día también tiene que ver con qué es el lupaña, ¿no? O sea, no sé si lo conocen, pero su nieto de los que ha escrito, ¿cómo se llama este? Um, no me acuerdo ahorita, de los, una novela sobre sobre la, ¿cómo se llama ahorita no me voy a acordar. Sobre Copacabana, no es Copacabana, no me acuerdo ahorita, es su
escribe esto, el Lupilla dice que es una categoría que es de 100, más o menos 1880, por ahí escribe, ¿no? Pero yo pienso que es mucho más antiguo. Y sin entrar al detalle de cuándo ha entrado, entonces aquí podemos ver qué es lo que significa. Entonces, lo que significa es que la manera de ver la realidad es la manera de ver lo real posible. Eso es. Entonces, en lógica habían sabido describir de esta manera, ¿no? Hay un mundo posible que es el actual, hay otro mundo posible que es otro, y la manera de vincular los dos mundos, o sea, el actual, que es el nuestro, más los otros mundos posibles, llaman, ¿cómo se llama? En lógica llaman como indicadores, indicadores de lógica, ¿no? Entonces, yo he tratado digamos, de ver qué es lo que pasa con eso, y de eso sale esto del lupillo. Eso lo vamos a ver hoy día. Solamente ahorita estoy tratando de introducir el tema. El yatilla, ese es otro también. Ya vamos a ver más datos. Es todo un sistema de cómo es que no solamente es manera de ver, sino es manera de actuar en el mundo. Y la manera de cómo lo actúas, y sale eso, el yatilla. Eso lo vamos a ver. Y finalmente la muyaña, que lo vamos a ver hoy día también, que no solamente es hermenéutica, ¿no? O sea, no solamente no solamente ves lo que tu mundo te dice, sino que hay mucho más sobre lo que uno piensa que es. A mí me gusta traer a colación sobre ¿cómo se llama? Los abuelos. Entonces, eso es una pequeña complicación con lo que tenemos con la teoría convencional sobre hermenéutica, ¿no? Porque ellos siempre dicen, o sea, la hermenéutica dice, hay una manera de ver que es de tu pueblo, y no ven, pues, los abuelos que nosotros vemos. Entonces, ahí ya tenemos una complicación, eso es, pero ahorita lo vemos. Bueno, eso era para empezar. ¿Alguna pregunta? No. Se acordó. Ya, aquí estamos. Ahí está. Bueno, el anterior clase habíamos quedado en esto, ¿no? Hay muchas maneras de ver. Ahí habíamos quedado, ¿no? Digamos, recuperando los sufijos en el aymara, nos podemos dar cuenta que hay muchas maneras de ver. Hasta ahí habíamos quedado.
Y lo que quiero continuar ahora es esto. Este cuadro también les he demostrado que hay tantas maneras de ver, por lo menos 18 no, niveles o, digamos, órdenes de ver en el Aymara. Eso habíamos visto. Y lo que habíamos visto también es este habíamos visto hoy día. Ahora sí. Hermanas, hermanos, el siguiente cuadro o digamos el siguiente digamos categoría es el look in. Ya habíamos visto la parte complicada del ver, del ver, ¿no? O sea, solamente hay una manera de ver, hemos dicho que no. Hay muchas maneras de ver. 32 veces de manera de ver habíamos visto. Y ahora quisiera ver con ustedes esto. Hay el Lupiña, la manera de pensar, el Lupiña, que hay muchas maneras igual. Entonces, creo que hemos visto esto un poquito antes. Lo voy a saltar. Normalmente, en teoría, en occidental, la parte de Occidente, habíamos visto que es una manera, ¿no? El razonamiento lógico. Siempre lo han vuelto la manera de la lógica, ¿no? Entonces, hay solamente inferencias, solamente hay reglas de inferencia que vamos a tratar de ver hoy día. Pero otra manera es la manera de procesar información. Cuando dices Mikala, por ejemplo, ¿qué es eso? Entonces, primero tienes que ir al río, tienes que ver a cierta hora, tienes que estar sola, hasta que veas y sientas lo que va a venir como Mikal, ¿no? Entonces, esa es otra manera de ver, no solamente es inferencias, ¿no? O sea, en lógica diríamos, pues, que viene y se va y, digamos, llega de cierta manera, hasta ahí llegaríamos. Entonces, no es así, no es solo eso. Solamente así como ejemplo te digo, no es solamente razonamiento, es procesamiento de información, pero no solo eso, sino es un diálogo entre maneras de ver. No sé si ustedes se han topado con esta Mikala, pero es como una entidad bien, bien, sabe lo que quiere, sabe lo que está buscando, y nosotros como la casa, como digamos, lo único que tenemos que hacer es subordinarnos. Eso es. Entonces, el Bikala es cuando te viene a robar tu casa, tus ovejas, incluso cuando estás embarazada, dice el Mecaya, te visita tu casa y te lleva incluso la Meca, o sea, la guagua. Entonces, lo que quiero decir es que hay todo digamos, un razonamiento que no es solamente el razonamiento, sino que te dice cómo estás en la vida. O sea, la vida ya no es solamente ríos, no es solamente piedras, es todo lo demás. Incluso esta mejala que viene a visitar tu casa te asusta y se lleva incluso tu agua. Eso es la mejala. Ahora vamos a entrar al Luqiyya, que es, podemos traducirlo como
básicamente como pensar, o sea, el lupiña como algo que está en tu mente y lo puedes pensar en ese sentido. Pero hay mucho más. Por ejemplo, hoy día había un evento sobre descolonización con el H.S. Mansilla, había con el, ¿cómo se llama? El Rafael Bautista, y lo que han tocado es lo que podríamos traducirlo como lupiña. O sea, hay una manera de pensar el mundo que está detrás de ti. Hay una manera de pensar que no te toca a ti, sino que está en tu cabeza, diríamos, ¿no? Ese es el pensar. Podríamos, digamos, traducirlo como pensar significaría como algo que te cuesta, pero no está en ti. Eso es. O sea, concretamente no está en ti. Simplemente lo imaginas. Puede ser, no puede ser, así. En ese sentido. Entonces, el lupiña es el pensar lo que puede ser o no puede ser. Ese es su, digamos, su esencia, ¿no? Del pensar. Es subjetivo, es libre además. Nadie te puede decir qué es lo que pensar, así. Y solamente cuando en Aymara o en Quechua puedes decir, esto es lo que estoy pensando, ahí te llega el lupiña. Bien, vamos a dar las características del pensar. Primero, es libre. O sea, lo que sea que estés pensando, esto es muy, muy castellano, ¿no? Es bien castellano. O sea, no sé, a momentos pienso que tal vez puede ser una influencia desde colonialidad, pero falta saber cómo, de qué manera, ¿no? Porque esta primera, digamos, la manera de pensar es bien, ¿cómo te puedo decir? Es lo que tenemos, es lo que nos han dado, así digamos, ¿no? Entonces está ahí, el pensar, el sosiego, la manera de concentrarse, el cavilar. Siempre depende de las circunstancias, o sea, nadie te va a obligar en ese sentido. Eso es el pensar, primero. Después, en Aymara también decimos que aparte de ser bien creativo, sea lo que piensas, es una manera de, Aristóteles decía que es una manera de actualizar lo que está en potencia. A mí me parece bien complicado entender eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está en potencia en los andinos? ¿Y qué estaría más o menos actualizado ya? Tengo mucho problema en entender eso. Pero es una manera de verlo, ¿no? Esto es más complicado ya. La manera de pensar en lupiña es traslativa. Es complicado porque, en primer lugar, quiere decir que, bueno, soslativamente, ¿no? O sea, vas de un lado, vas al otro lado, y digamos, esa manera de trasladarte es el lupiña, uno. Hasta ahí parece bien, pero después lo que ya no parece complicado es cuando vas de un lugar a otro con tu propio camino. Saraña se dice, ¿no? En Aymara. Entonces, eso ahí ya está bien, la manera bien complicada de cómo lo haces eso. Otro también es virtual. O sea, de qué manera, cuando dices lupiña, de qué manera tu ser que está en un lugar
en una casa, en una cordillera, ¿de qué manera ese tu ser se traslada a otro lugar? Eso es lo virtual. Eso es otro. No sabíamos todavía que iba a llegar todo esto que hemos pasado, pero cuando dices Lupiña ya estaba dicho en ese lugar, ¿no? Eso es. Esto es más complicado todavía. En este sentido, de lo que no es, cuando dices Lupiña, en realidad no estás diciendo lo que es, o sea, lo que te parece, sino estás diciendo algo que no es. Es bien complicado de entender esto, porque lo más normal, lo más rapidito es, bueno, si dices que algo está, está, ¿no? Pero no. Cuando dices Lupiña, por ejemplo, Lupjaña, por ejemplo, Lupjaña. La palabra está diciendo que algo que tú estás diciendo es algo que estás poniendo, pero en realidad no estás poniendo nada. Eso es el Lupiña. Dices algo que no estás poniendo. A ver si tenemos tiempo para volver sobre eso. Ya, antes de pasar al Yatiña, que es otra categoría, otra es mucho más interesante también. ¿Alguna pregunta, hermanas, hermanos? Hola. Hola, buenas noches. Sí, yo tal vez, no sé si esto se aclaró en algún momento, estas características del pensar son ancestrales, ¿no? Sí, Claro, me parece re loco que usen palabras como virtual, digamos, libre, pero ¿y eso cómo ha sido categorizado? ¿Por quién, digamos? ¿Quién ha hecho esta categorización? ya. ¿Cómo te llamas, hermana? Soy Claudia Jadwe. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Claudia, ya. Sí, es muy interesante lo que pregunta. Voy a abrir esto. Ya, ahora sí. Ya, claro. Entonces, mm, decíamos en la anterior clase que mm, hay digamos, desde nuestra manera de pensar, hay como que muchas categorías, muchas escuelas filosóficas que ya hemos pasado. Entonces, decíamos la anterior vez que, por ejemplo, desde del giro, del giro lingüístico, sabemos que una palabra ya no es lo que la realidad supuestamente nos decía. Una palabra ya te dice lo que tiene que ser la realidad. Eso sabemos desde el giro lingüístico. Entonces, cuando ahora estamos diciendo, digamos, la libertad, el Lupiña es la libertad, tenemos dos problemas, ¿no? Primero, digamos, con el que lo ha planteado, no es Habermas, ¿no? Su maestro, el Apple. ¿Qué estás diciendo cuando dices que algo es la libertad? La manera ontológica de nombrar algo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema. Entonces, si tú me dices, y en Aymara, ¿cómo dices que
algo es libertad. Ahí tenemos un problema grande. Yo fácil te diría, pues es una manera de elegir, ¿no? O sea, tienes un montón de problemas y estás ahí como gente y lo vas a elegir. Pero desde Heidegger sabemos que no es así, ¿no ve? O sea, ahí tenemos el primer problema. ¿Cómo entendemos la libertad desde nuestra, digamos, desde nuestra cultura, desde Heidegger y eso? El siguiente problema que me parece más terrible todavía, sabiendo todos esos problemas de la filosofía occidental, ¿cómo tú haces para reivindicar tu propia filosofía? Ahí sí que estamos en problemas terribles, porque ¿qué hago yo como Claudia? ¿Qué hago yo? Fácil te voy a decir, ya, soy aymara, soy de tal provincia, todo, pero ¿cómo te digo que lo que estoy escogiendo ahorita es parte de mi problema, parte de mi elección? Ahí ya tengo mucho problema, entonces lamentablemente no te puedo responder porque todavía seguimos discutiendo, ¿no? O sea, hace rato, por ejemplo, hablábamos con el HCF Mansilla, con Venecio y también con, ¿cómo se llama? Estaba ahí el Chato Prada, también estaba el Bautista, y cuando los escuchas, es bien difícil decir, esa es mi filosofía. Entonces, ahorita me preguntas sobre cómo sería, digamos, la libertad desde nuestro punto de vista. Es muy difícil. Lo único que tenemos a la mano, y esto a riesgo de que te enojes y también, pero a riesgo de que preguntes más, lo único que tengo yo a la mano es responder desde el patriarcado catolicista, por ejemplo. Se puede decir, ¿qué es la libertad? Según nuestros papás, la libertad de una mujer es lo que tiene que responder para un varón, ¿no? Entonces, y si tú me escuchas eso, obviamente, seguramente, y espero tu respuesta, seguramente vas a decir, bueno, esa es la libertad colonial. O sea, eso de exigir de que tiene que actuar de cierta manera a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no hemos desarrollado todo este otro mundo, desde lo descolonial, que te diga, bueno, hay otras maneras de vivir la libertad. Eso no tenemos. Eso no tenemos. Y bueno, te doy la palabra, hermana. Claro, sí, tienes razón. Todo está dado por, como dicen, ¿no? Por una visión patriarcal y por visto y reflexionado sobre todo por esta visión eurocéntrica, que es lo que hablamos, ¿no? Pero claro, esto de volver a pensarnos desde nuestra esencia como cultura, pues es más amplio, ¿no? De hecho, tal vez no se sabe ni cómo explicar con palabras y no sé, es lo que a mí me ha hecho entrar a este diplomado, ¿no? Como sentir que ninguna teoría se asemeja a lo que yo siento con muchas palabras, ya sea libertad, justicia y muchas otras, ¿no? Que seguro tendría una respuesta si nuestras teorías estarían escritas en libros, pero eso. Ya, entonces lo que sugiero es que, a ver, pasaremos a 3 categorías más, 3 palabras más, y sobre eso lo charlamos. Sí, está bien. Ya, entonces, a ver, voy a abrir esto. Ya. Esto lo hemos visto. ¿Se parece? ¿Está apareciendo
Sí, Hermanas, sí está apareciendo. ya. Está. Entonces, primero, vamos a empezar por la primera palabra que les propongo que los reflexionemos, que es el lupiño. Esto lo habíamos visto la anterior vez, creo. Entonces nos vamos a saltar y directamente vamos a pasar qué es lo que tiene de interesante en Aymara sobre el pensar. Vamos a ir. Lo hemos llamado el lupiña, la manera de, ¿cómo diríamos? Pues, para mí es una manera más de la sapiencia, una manera más de la sabiduría que tienen nuestros pueblos, el lupiña. ¿En qué sentido? Bueno, la primero que podemos decir es que el lupiña, este verbo, ¿no? No es una manera extensiva para lo exterior, o sea, como nos suena en castellano. O sea, el pensar parece como que va hacia lo exterior, ¿no? Que como que lo agarramos y poco a poco lo tenemos, lo exterior. No. En el caso Aymara, es siempre adentro, siempre es algo que lo agarramos y nos tiene hacia adentro. Ese sentido básico tiene el lupiña. También tiene el sentido básico de reflexión, o sea, no es algo que está afuera, sino que siempre está envuelto, por eso es reflexión, está envuelto en lo que tú eres. Ese sentido tiene el lupiña. Cuando dices, en Aymara dices, voy a pensar, lupiña dices, quieres decir que te estás envolviendo entre ti y entre tú misma y adentro. Eso es. Y en quechua parece que es lo mismo también. En quechua es imaginar, o sea, saber lo que es, por si acaso, ¿sí? Y también significa el recordar, ¿no? El yuya. Alguna vez yo le escuché al vicepresidente que dice, tenemos yuya, dice, ¿no? Entonces, en quechua eso es como memoria, es como, dices, mi pueblo andaba así, es tener cierta, ¿cómo se llamaría? Pues cierta memoria, ¿no? Cierto, que no has olvidado de cómo estaba tu pueblo en ese sentido. Bueno, ¿qué otras características tiene el lupiña en Aymara? Primero, que es libre, que acabamos de hablarlo, ¿no? Contigo también, hermana. Es la libertad en el sentido de que no estás amarrado a nada, ¿no? Entonces, es pensar lo que sea, eso es. O sea, te pueden decir que esto es así, pero tú dices, no puede ser así, es de otra manera. Entonces, esa manera de desamarrarte, digamos, a los pensamientos, esa es la primera característica de la libertad en Aymara. Eso tiene el lupiña. Muy diferente del yatiña, muy diferente de la muya, en que ahorita vamos a entrar, que más bien están amarrados a otras cosas, pero el lupiña es totalmente desamarrado, o sea, no tiene, digamos, un anclaje, no tiene, simplemente se va donde quiere, digamos, ¿no? Entonces, incluso las circunstancias contingentes que puedes tener, el lupiña se va, se escapa, deja. Es bien interesante porque yo, mira, desde primer año, segundo año que conozco filosofía en la UNSA, en su boca del Mansilla siempre decían, la filosofía de los pueblos originarios es que no tienen esta libertad, siempre son costumbres, siempre son, por ejemplo, en antropología siempre están amarrados a algo, son autoritarios porque solamente obedecen a cierta persona que tiene autoridad, ¿no? Hasta ahí. Y no es así.
con este lupiño nos damos cuenta que la manera de reflexionar sobre algo realmente se desvincula de todo y estás así como en las nubes, sin ningún contacto con una realidad autoritaria. Eso es. Entonces, primera conexión con el lupiño. No hay ninguna conexión con autoridad que te puede imponer algo. Interesante, porque precisamente por eso noches enteras pueden estar debatiendo sobre algún tema y no van a poder llegar a algún consenso, nada. Bien. Otra característica del lupiño. Esto es interesante, ¿no? Es hipotético, digo, porque no es algo concreto con lo que puedes lidiar. En Aymara, o sea, en lupiña, siempre tienes que estar, has hecho perder una llama, has hecho perder una oveja, o has hecho, no sé, pues alguna cosa, y de eso estás agarrando. Nunca te puedes digamos, desdibujar o un problema que le puedes decir, no, hasta ahí no voy. No. Entonces, el lupiña siempre es virtual en ese sentido, ¿no? Virtual. Bueno, tal vez la palabra es actual, pero digamos, en los problemas que abordamos diariamente, no es solamente virtual en el sentido de que no sirve la realidad, nunca lo agarras, no, sino que es como las nubes. Nosotros en nuestro problema que vamos a tener recién para ir a sembrar, siempre estamos diciendo que así va a ser un día antes, un día después, ¿qué va a ser? En ese sentido hipotético, ¿no? Y cuando uno lee lógica, había pues palabras para eso. Digamos, hay una lógica potencial que te permite, digamos, rastrear la realidad que estás. Y hay otra lógica que no te permite rastrear lo potencial, sino simplemente, digamos, ¿cómo te diría? Simplemente lo que es actual. En ese sentido, hipotético, pero tiene otras características más ahorita antes de... el jueves vamos a charlar un poquito más profundo sobre qué es la lógica en realidad en el Aymara. Hoy día no lo voy a entrar, pero es bien interesante, ¿no? No es bivalente, más bien es multivalente, es otra cosa, es otro, pero eso lo vamos a ver el jueves. Entonces, ahora, bueno, lupiña, otra característica es traslativa. Esto también es complicado porque tiene que ver con lo actuante y lo presente. Tú sabes que cuando hablamos de Pacha, es, digamos, la totalidad que se presenta, pero ahí falta un detalle, ¿no? ¿Qué es lo presente en esa totalidad? Y cuando entramos a lupiña, ahí te das cuenta qué es lo presente y lo actual. Es importante esa diferencia porque puede estar presente, pero no necesariamente puede estar, digamos, actuante. Eso es bien interesante. Y el lupiña nos aclara eso, ¿no? El lupiña es un poquito como, digamos, las cosas concretas que captamos, que nos ven como actuantes, pero puede ser que como no presentes. Eso es. O sea, lo presente sería pues lo que tenemos todos en cuenta desde la antigüedad hasta ahora. En cambio, lo traslativo del lupiña es simplemente que estás ahí sin estar ahí. Eso es.
Entonces, eso nos permite también distinguir el Lupiña sobre lo actuante, ¿no? Ahora, lo que te decía, ¿no? Lo virtual. Bueno, no podíamos traducir con esta palabra hace años, pero ahora ya digamos, lo que estamos viviendo lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que no hay mucha discusión sobre eso, lo virtual. Donde sí hay un poquito de discusión todavía es en el Lupiña. Es bien clarito lo que es lo emocional, lo sintiente, con lo racional. Eso sí es bien clarito. Entonces, el Lupiña siempre va a ir a lo emocional. O sea, esto me pasa, pues contarle a alguien, ¿no? Esto me pasa, esto me está pasando, no sé, pues me he peleado con un chico, lo que sea, ¿no? Esto me pasa, puedes decir. Y si estás en el plano de Lupiña, eso te va a decir cómo lo estás presentando. O sea, la expansión, digamos, Zura, no Zura, no sé cómo decirlo, pero el Lupiña tiene eso, ¿no? Lo deja a un lado lo sintiente, lo racional, y te lo tiene lo que es. Eso es lo que tiene el Lupiña. Y todo eso, si podemos resumirlo ahora, es como un sistema de pensar que tiene el Aymara. Eso es. Ahora voy a entrar a otra categoría. Pero antes de eso, quisiera, por favor, alguna pregunta, alguna cuestión. Hola. Aló, Sí, buenas noches. se le escucha bien, profe. Quería hacer un comentario. Sí, sobre el yatillo. Digo, sobre el Lupiña. Sí, profe, sí. Justamente estos términos, si se podría llamar así, es muy complicado, ¿no? Entender ahora para nosotros, Ya, porque, como decía nuestro profe, la cuestión es normal, los términos en Aymara son aforísmos, ¿no? O sea, significan lo que usted está explicando, el lugar, el sentir, es algo más profundo en realidad. Y tenemos que tomar mucha educación para entender cada palabra. ya. Eso sería importante. Sí, tiene su complicación, digamos, ¿no? Estamos tratando de que sea más entendible, pero sí tiene su complicación. Pero para complicarles un poco más, voy a pasar al Yatiña y a ver, pues, yo creo que les va a gustar más porque este Yatiña es otra manera de pensar también. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Se ve, no? Sí. Ya, ya. Lo que anterior estábamos diciendo es bien virtual, o sea, es como una imaginación. Eso es lo que estábamos diciendo antes. Pero en el caso de Yatiña, en realidad es lo contrario. O sea, tienes que saber tocar algo, tienes que sentir lo que estás tocando y ahí te viene el saber. A eso vamos a entrar con esto de Yatiña. Es bien interesante porque a los pueblos indígenas siempre nos están diciendo que no sabemos representar científicamente la realidad, sino simplemente sabemos sentir, ¿no? O sea, somos emocionales.
Y con esto de Yatiña, eso lo vamos a arreglar. A ver. A diferencia de lo que es proposicional, o sea, cuando lingüísticamente armas un problema, lo que yo creo que todos hemos pasado eso, ¿no, hermanas? Cuando decimos en sociología, en cualquier idioma, siempre dicen, vas a hacer tu tesis. ¿Y qué es tu tesis? Primero tienes que hacer problematización del problema principal y después vas a hacer tu hipótesis. Nos dicen eso, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que no es tan directo el problema con la realidad. No es. Desde el punto de vista de Yatiña, el saber cómo, eso es en realidad de Yatiña, el saber cómo, o sea, no solamente es saber qué, o sea, qué está pasando aquí, no, sino que para qué te sirve, cómo lo estás tomando, cómo estás tú con ese problema. Eso es el Yatiña. Entonces, es un problema que te involucra a ti. Eso es el saber cómo, por eso lo pregunto así, sobre el Yatiña. Entonces, es una destreza, claro, tiene que ver con maneras de hacer, ¿no? O sea, eso también es otro problema, porque desde la norma tradicional hemos entendido que el saber cómo es saber qué. O sea, ¿sabes pedalear una iglesia? Sí, sabes. Ya, ¿sabes hacer pan? Sabes. O sea, son procedimientos. En cambio, el Yatiña incluye esos procedimientos, pero lo vuelve, ¿cómo diríamos? Pues lo vuelve integral. Ese es lo que nos ayuda a entender el Yatiña. Bueno, no vamos a hacer el teoría praxis, que en filosofía hay harto que decir, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero sí en digamos, en este problema que tenemos como digamos, reducidamente como teorías de la acción, porque Yatiña es acción. Eso es el otro característica, ¿no? Es acción, es manera de hacer. Entonces, normalmente en teoría de la acción se ha entendido que una cosa es la acción teleológica, o sea, cuando tú tienes un objetivo, tienes digamos, una función y lo único que vas a hacer es que cualquier cosa que tengas a tus recursos a disposición, lo vas a poner como parte de tu acción, en ese sentido teleológica, ¿no? Otro, puedes decir también que simplemente es maximizar. O sea, quieres buscar un beneficio, entonces maximizas y tu acción tiene que ir a ese logro del beneficio. Pero no solo eso, sino hay otro que te va a decir que no es solamente sociológico en el sentido teológico, sino que también es acción que te va a beneficiar, sino que lo que estás buscando es parte del sistema que estás buscando. Eso también va a haber, ¿no? Pero lo que quiero aquí, digamos, enfatizar es que ninguno de esos dos casos aplica sobre la teoría de la acción para el Aymara. Lo que podría aplicarse un poquito, y eso es parte de otra pregunta, hermanas, es el pragmatismo. ¿Será que estamos cerca del pragmatismo? Esa es la pregunta. A mí me pareciera que sí, porque desde el pragmatismo lo que van a decir, o sea, los norteamericanos, ¿no? El pragmatismo. Sobre todo ¿cómo se llama? El Rorty, Richard Rorty, sobre todo los últimos pragmatistas, los clásicos, yo no tengo mucha idea, pero los últimos nos van a decir el corazón de lo que tú crees que sabes no es una acción, no es algo que estás buscando, sino que simplemente es algo que te va a servir para algo. Entonces, cuando dices, esto es un átomo,
en realidad ese átomo no estás representando algo de tu realidad, sino átomo está sirviendo como un concepto que te va a ser útil para entrar a un sistema de acción. Entonces, cuando vas a decir, esto es un átomo, te sirve para algo. Entonces, digamos, el criterio de verdad es el éxito que tenga tu verdad sobre tu acción. Eso es. Eso me parece muy cercano a la Aymara, porque en Aymara decimos yatiña o pajyativo, o sea, él sabe. También decimos, digamos, este no tiene razón. Cuando tratamos de devolver, digamos, algo del yatiña, siempre estamos queriendo decir que para qué sirve. En ese sentido, me parece, si ustedes tienen otro criterio, por favor, díganmelo. Me parece que hay un criterio pragmatista para evaluar algo que se sabe. En este caso, el yatiña. Entonces, el yatiña es como el saber para qué. Digamos, eso es. El saber para qué. Así lo podemos traducir para digamos, dicho en palabras sencillas, ¿no? ¿Para qué? Esto lo voy a conectar con otra acción que se llama, este chileno que lo ha trabajado harto, se llama la enacción. Esto también me parece bien interesante porque yo creo que desde ahora tenemos que hablar en ese sentido, ¿no? La enacción. No es que la acción representa algo, sino que la acción en sí misma, y al hacerlo, se está volviendo una manera de verdad. Eso es. La verdad no es algo que está afuera y te va a servir para evaluar, sino que al hacerlo, no sé, pues al hacer pan, al hacer cualquier cosa, ¿no? Al hacerlo, ya la verdad se está haciendo ahí, en el hecho. Eso es la enacción, ¿no? O sea, no es que está fuera, sino que se encarna en el acto de hacerlo. Y eso lo trabaja en realidad en acción con digamos, con los que trabajan la parte de las conexiones neuronales, ¿cómo se llaman? Las ciencias neuronal, ¿no? Pero son otros, no me acuerdo ahorita. Son ellos los que trabajan. De eso se conecta el Varela y dicen, precisamente es así. Entonces, para la Aymara yo quiero traer a colación, se trata de la misma manera, no es algo extraño, representacional, sino que al hacerlo lo estás volviendo vida, verdad. Eso es. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Sobre eso es el yatiña, ¿no? El yatiña estamos hablando ahorita. O sea, es la manera de vivir y volverlo, ya con esto termino el yatiña. El yatiña es el saber cómo, en pocas palabras, ¿no? Saber lo que se hace. Es estar en ese momento objetivo de hacerlo. Es una interacción con el entorno, claro, ¿sí? Parece que en quechua hay esa palabra que es yachay, significa lo mismo, o sea, que sabes algo al hacerlo, ¿no? Eso es. Entonces, por un lado, si digamos vamos a caracterizar el yatiña, por un lado es corporal, 100% corporal, o sea, no es algo mental, espiritual o algo que te parezca, sino tu cuerpo hace la ciencia. Eso es lo corporal. O sea, hay una aptitud corporal, una habilidad técnica. O sea, por ejemplo, para hacer pan, o sea, obviamente tu mano tiene que actuar, ¿no? Tu mano tiene que hacer la masa, tu mano tiene que, en ese sentido, es corporal, completo. Claro, tampoco es solamente manual, ¿no?
sino es completo. Entonces, en ese sentido básico también tiene el yatín. Es algo que estás tú haciendo. Lo bonito del yatín es que tampoco se reduce al hacer, porque hay otra palabra para hacer, es luraño. O sea, hacer por hacer, digamos, digamos, es bien material. Eso se llama luraño. Pero el yatiña le adiciona al hacer por hacer con una teoría y una reflexión posterior a lo que estás haciendo. Eso es. Eso tiene el yatí. Entonces, es hacer, es corporal, pero también es teoría. Eso es. Por eso decimos que en yatí la otra característica es la pericia, ¿no? La pericia intelectual. O sea, al mismo tiempo es práctica y al mismo tiempo es teoría. Contiene cierta sabiduría el yatí. Yo creo que lo mismo el yachay, ¿no? En quechua. Entonces, tiene información práctica, pero también tiene cierta visión más intersubjetiva, digamos, ¿no? Entonces, sabes lo que hay que hacer, pero siempre y cuando, cómo hay que hacerlo. Y eso ya es más subjetivo, ¿no? Y lo otro que tiene, y esto es último del yatiña, lo último que tiene es que no solamente es la gente tal cual sabe, o sea, sabe hacer pan, ya, sabe hacer muy bien. Ya, digamos que sabe también, no sé, cortar, digamos, la llama. Y eso tiene su técnica, ¿no? Tienes que saber agarrar sus patas, etc. Es una técnica. Pero no solo eso, sino que implica que para qué estás cortando la llama, para qué lo estás volviendo tu taza, digamos, la casa donde estás, para qué. Y eso es la parte intelectual. Entonces, con eso termino. Yo creo que nos ayudaría mucho que cuando nos den, digamos, clases de metodología, también implique esto del yatín. No solamente la parte práctica, sino el para qué. O sea, no solamente nos enseña que así se hace la casa, sino para qué se está haciendo la casa de esa manera. Eso es. Bueno, entonces les doy la palabra en esta parte y después vamos a ir concluyendo con la otra parte que nos falta. A ver, María Cristina, Yolanda, Doris, ¿quién más está? Yo quiero decir algo, tal vez esto tiene mucho que ver igual con esto de nacer con cierta aptitud, ¿no? Hay personas que pueden, como decía, hacer pan, otros pues tejer, ¿no? Entonces, y como decía esto del yatiña, implica uno mismo, ¿no? Entonces no es solo saber hacer, sino cómo me siento yo con esto, lo cual me parece genial. Y pues buscar como que sea muy científico y es volver un poco a caer, a que seamos aceptados, esta es nuestra sabiduría, por quienes, ¿no? Entonces, pienso que es pues esto que entra, la pericia, ¿no? Que es lo que decía, y la eficacia, entra la parte intelectual, que es lo que tal vez le puede dar esta parte científica. Y sobre todo, pues el pragmatismo. Creo que sí, también coincido con usted al decir que sí sería pragmático, ¿no? Como somos muy prácticos, o se nota, ¿no? Como hacían todo muy práctico, muy para el día a día. Eso. Sí, no, yo te agradezco porque, claro, hay toda una discusión y yo he tenido varios choques con, claro, como es norteamericana, entonces puede parecer que estamos siendo, digamos,
parte del norteamericanismo sobre nuestra propia teoría, digamos, ¿no? Entonces, pero a mí me parece interesante, o sea, cuando Rorty dice que no es que algo representas, cuando sabes algo es porque lo que sabes te va a servir para interactuar. En ese sentido me parece correcto, ¿no? Digamos, su teoría. Bien, entonces vamos a concluir con esta otra, la última categoría. Yatiña, que ya hemos dicho que es más práctico, más, no es solamente hacer, por si acaso no es solo hacer, sino es la manera de saber haciendo, así sería. Entonces, eso lo vamos a dejar. La siguiente categoría es el amuyaña. Hoy día quiero problematizar con ese otro problema, que a ver cómo lo hacemos, a ver la siguiente también. El amuyaña. Primero hemos dicho el uñaña, ¿no? El uñaña es el ver, el ver, o sea, no es tampoco en el sentido de Queen, de solamente captar cómo el sol te llega a los iris, ¿no? Al ojo, al nervio y listo. No. Hay una manera de descodificar la información que te está llegando. Eso era el problema del ser, digo, del amuyaña. Después hemos visto el yatiña, que es, digo, el lupiña, que es la manera de pensar cómo desde lo aymara piensas la globalidad. Y lo vamos a hacer eso mañana, el jueves, diré, sobre el pensamiento no es con lógica bivalente, sino que es con lógica multivalente. No hay verdad y falsedad, sino que hay muchas otras cosas más. Lo vamos a discutir el jueves. Después hemos visto el yatiña, que es la parte práctica que todos, o sea, al hacer algo, estamos poniendo en práctica cierta sabiduría. Y eso en muchos sentidos, ¿no? Puede ser sabiduría en sentido instrumental, pero también una sabiduría en sentido, digamos, ¿cómo diríamos? Pues en sentido cosmodicional. Eso es. Y ahora quiero terminar esta sesión con esta otra categoría que se llama el amuyaña. Si ustedes ya han revisado, el amuyaña tiene que ver con la hermenéutica. Ya no solamente con la parte científica que quiere ver, digamos, las relaciones causales entre los eventos fácticos de la realidad, sino que la hermenéutica quiere ver el sentido que para el ser humano tiene cualquier problema que se lo esté presentando. Cualquier problema. Puede ser en sentido, digamos, teológico, puede ser en sentido, digamos, ético, puede ser en sentido, etc. Entonces, de ahí viene lo hermenéutico, ¿no? O sea, no hay una única manera de ver el mundo. Ni siquiera la única manera de que te dice algo a tu parecer puede ser algo cientificista, como, digamos, ver las causas y las reflexiones sobre eso. No, sino que tiene que ver la hermenéutica con la manera de existir, tiene que ver con la manera de ser de todo un pueblo. Entonces, ese sentido tiene justamente el amuyaña. El amuyaña lo podemos ¿cómo se llama? Lo podemos traducir, el amuyaña, como algo de comprender, entender, en ese sentido. Pero tiene muchas cosas más y quisiera compartir eso con ustedes, ¿no? Entonces, en el sentido
occidental, bueno, sabemos, ¿no? Como que hay tres paradigmas, ¿no? Primero se han dedicado a hablar de las cosas, la ontología, después a las ideas, como Kant y todo eso, y finalmente se han dedicado a hablar sobre los problemas de las palabras, ¿no? Desde Wittgenstein y todo eso. No vamos a entrar a los detalles de eso, pero hay que tomarlos en cuenta. Desde el giro lingüístico, lo que sabemos es que los enunciados asertivos, o sea, los que se refieren a algo concreto, a algo verdadero, en realidad solamente son analizables lingüísticamente. No hay tal referencia fuera del lenguaje, no hay. Ahí podemos recordar a Russell, podemos recordar a otros varios, pero sobre todo al primer Wittgenstein, ¿no? Que ha sido muy completo. Si no sabes de qué estás hablando, mejor callate, así, ¿no? Decía eso Wittgenstein. Ya, aparte de eso, bueno, el giro pragmático no lo voy a volver a repetir, ya lo he dicho. Yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta porque es una manera de estar al tanto de la filosofía, digamos, ¿no? El giro hermenéutico, que también ya lo he dicho un poco, yo creo que desde de Heidegger, un poquito Karl Otto Appel, Habermas un poquito, su maestro, hasta ahí. Y después no sabría cómo decir. Bien, hermenéutica, ¿en qué sentido lo estamos tomando para el caso del amo y yaña? Estamos en esa categoría del amo y yaña de la Aymara. Primero, diríamos que desde la hermenéutica, la interpretación es de los textos, ¿no? Pues es la hermenéutica clásica, ¿no? Todos los hermeneutas siempre parten de eso. ¿Cómo tienes que entender cierto texto desde la antigüedad, como la Biblia, etc.? Lo tenemos presente, pero lo más importante que eso a nosotros nos parece, justo esto del Heidegger y del Gadamer que decíamos, ¿no? Para el caso del Amuyani. No solamente es digamos, un método para entender, sino es una manera de existir. Eso nos parece bien importante porque la manera de existir del ser humano es con otros seres. Eso es el problema. Es una existencia con otros seres. Y lo que Heidegger nos va a decir es precisamente eso es la manera de existir del ser humano, del Hasein, ¿no? Entonces, eso nos parece bien importante y lo tomamos. Lo otro que nos parece importante es el comprender, ¿cómo se llama? La parte metódica, ¿no? De la hermenéutica. Es decir, si bien existimos como seres en comprensión, seres hermenéuticos, pero al mismo tiempo estamos diciendo que tal como somos nosotros, cosas, cuerpos, plantas, lo que sea, son determinadas desde su existencia hermenéutica. O sea, somos lo que en Aymara dice, ¿no? Siempre el vicepresidente siempre dice esto. Aruskit así mañana casi que poner aquí spava, ¿no ve? Eso es justo desde la hermenéutica. O sea, es una manera de existir que estamos en diálogo. Siempre estamos en diálogo con otros, muchos otros. Y para terminar, diríamos, en diálogos con quiénes. Entonces, ahí diríamos, no es solamente un diálogo con seres humanos, sino es un diálogo con muchos otros seres que no son humanos. Y ahí podemos aprender mucho, ¿no? En Aymara, por ejemplo, no es lo mismo de decir, hoy, esta noche me voy a encontrar con los anchanchus, o sea, seres de noche, no sé cómo podemos traducir eso, ¿no? Seres de noche que te van a traer enfermedad, así. No es lo mismo que decir días de noche, que te vas a encontrar con los peces, etcétera, con el río. Pero más importante que eso es
te vas a encontrar no solamente con humanos, te vas a encontrar en diálogo, y eso quiero subrayar, diálogo cognitivo con los seres que no son humanos. Ni siquiera son solo espirituales, sino te avisan qué estás haciendo, qué te va a pasar, desde cuándo tienes que empezar a sembrar y por qué no tienes que sembrar con cierta persona, etc. Entonces, esos diálogos cognitivos ya te llevan a otro lado. Entonces, ahí superamos la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica nos va a decir ya, es una precomprensión desde el lenguaje, que es lo que... lo único que yo puedo aumentar a eso, y quisiera ponerlo en discusión con ustedes, es, si bien hay diálogos, claro que tiene que haber, pero en el caso de la Aymara, bien facilito es decir diálogo con otros seres. Entonces, en vez de decir hay diálogo, ¿qué nos dice alguien, una persona? Nosotros vamos a decir qué nos dice todo lo demás. Porque una oveja, una llama, un pesito, una planta nos va a decir algo. Entonces, en el caso de la amuyaña es bien bonito decir eso. O sea, ¿qué te está diciendo el animal? ¿Qué te está diciendo el cosal? El cosal como la parte física. Pero ¿qué te está diciendo el animal que está ahí en el cosal? Entonces, es bien bonito eso de diálogo. Yo le llamo diálogo interseres, podríamos llamarlo. Entonces, no solamente se trata de entender el ser que te está diciendo la realidad, que hasta ahí llega, ¿no? La hermenéutica. O sea, ¿qué sentido tiene lo que te está diciendo el otro ser, la otra cultura? Y en Aymara diríamos, no es solo eso. ¿Qué te está diciendo todo lo demás? No solamente la cultura, sino donde está pisado su puerta el animal. ¿Qué te está diciendo? Hasta ahí llego y quiero decirles qué les parece esa manera de enfocar la hermenéutica. Hermana, estás María, Yolanda, a ver. No los veo a los demás. Bueno, hasta que alguien se anime, yo puedo decir, ¿no? Que el primer módulo hemos visto justo eso, de los seres físicos y espectrales, ¿no? Que hay las personas en esta cosmovisión tienen esa relación no solo con los humanos, sino con las plantas, incluso con los objetos que son los utensilios que son hechos de tierra. Entonces yo pienso que son todos estos diálogos, ¿no? Esta relación con el cotidiano. Sí. Claro, justamente ese es el problema, ¿no? O sea, uno puede ver la puerta de manera objetiva. Es algo que sirve para abrir un cuarto, no sé. Pero lo que pasa es que desde lo Aymara le das voluntad. Eso es el problema. ¿Cómo haces? O sea, quiere abrirse porque quiere abrirse. No es que tú lo estás abriendo. Eso es el problema, ¿no? Cuando vas a un río, no es que el río está ahí para ti, sino que te está esperando o te va a odiar o te va a botar de acuerdo a cómo tú quieres dialogar con él. Entonces, es bien interesante desde la amuyaña, ¿no? Es la tercera categoría que les presento. Te permite decir, no solamente está ahí el objeto, sino que tienes que saber interactuar con otro sujeto. Ahí está el problema. A mí me parece muy interesante porque desde, digamos, desde la metodología convencional te va a decir, ya tienes que ir a observar y qué es lo que pasa y te anotas y punto, hasta ahí, ¿no? Pero en cambio, desde este amuyaña
ya te está exigiendo, ¿será que quiere? ¿Qué quiere? ¿De qué manera lo quiere? Eso es. ¿Qué dicen sobre eso, hermanas? Profesor, Sí, hermana. muy interesante lo que usted comenta. En el Aymara es todo por qué, es por algo las cosas que se hacen, no es solamente por hacer. Sí, 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 sí. Todo tiene un sentido, por eso están nuestros filósofos ancestrales y nuestros sabios ancestrales también, en estos casos los yatiris, Así es. cumplen una función fundamental en el pueblo aymara, profesor, Cierto. porque ellos son los que nos van a guiar ahí, porque directamente uno no puede. Vamos a interactuar, pero siempre nosotros, la cultura de nosotros y las demás culturas participamos en Hiwasa, en comunidad. Y entonces ahí vemos qué día, qué hora, en qué momento, qué cosas tenemos que entregar. Por eso es paso por paso, profesor. A mí me pareció interesante su clase, profesor. Yo estuve plenamente concentrado en todo lo que hablaba. La filosofía es muy amplia, pero también hay que entender del otro lado cómo lo ven. Así que solo eso puedo complementar, profesor. Bueno, gracias. ¿Alguien más, hermana? Ya, entonces, para terminar, voy a un poquito para dejarles pensando. Ahora sí. ¿Se nota? Solo blanco, profesor. Ya. Ahora sí. Ya, lo que decíamos hace rato, yo quiero dejarles planteado esto. Las cosas que decimos que están en el mundo son tal cual están o, o, o son lo que para nosotros nos parece que están. En otras palabras, son tal cual, son cosas en el mundo o son cosas para nosotros. Son cosas que nosotros los manipulamos y para nosotros nos sirven y por tanto su manera de ser es para nosotros. Eso quiero preguntarles y con eso terminamos. Ya está. Eso les pregunto, por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos un problema terrible con la pandemia y estamos envueltos también con este profesor Bautista que dice, y también quiero preguntarles eso. No hemos sido muy serios al preguntar, al decir que nosotros consideramos a toda la naturaleza como sujetos. O sea, la planta es un sujeto, hablo con él. La roca es un sujeto, hablo con él. Y no hemos hecho lo mismo con el lago. Entonces, ahora están toda una discusión sobre de qué manera tenemos que hablar con la Cotamama. Es madre, también se había llamado Ocha Achila, se había llamado así. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo hablamos con la casa? ¿Cómo hablamos con el patio? ¿Cómo hablamos con la casetilla? ¿Cómo hablamos con los autos? ¿Cómo hablamos? Entonces, para resumir, ¿no? Les hablaba del unchuquiña que tiene un apego. El unchuquiña es un apego. O sea, no solamente ves lo que estás viendo, sino casi automáticamente te sumas
digamos, integras al ser que tiene lo que estás viendo. Eso es un chiquillo, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? Pues no estás viendo solamente lo que estás viendo, te estás queriendo lo que estás viendo. Te amas, tienes un cariño por lo que estás viendo. Eso es, por un lado. Después hemos dicho que el Lupiña, el pensar en abstracto, eso sí no tiene un indicador, y mañana lo vamos a discutir. No, el Lupiña no tiene un indicador del corazón, no tiene. El pensar en Aymara es así como abierto a todo lo que puede ser, pero no sabes si lo quieres o no lo quieres, no sabes. Simplemente es algo abierto, eso es el pensar. Pero el yatiña, que hoy día lo hemos visto, no es algo solamente que estás haciendo, sino que es algo con el cual te compenetras, digamos, sientes, lloras, y ese es el yatiña, es saber cómo llorar con el otro, así, para decirlo en una palabra, ¿no? Saber cómo estás con el otro. Eso es el yatiña, o sea, no solamente es un saber operable, ¿no? Tengo un plan, digamos, quiero hacer no sé, algo objetivo, con una meta, etcétera, sino que no, te compenetras, te vas y lo haces con él, entero. Eso es el yatín. Lo mismo es con el amuyaña, que es lo último que les he compartido. Es algo grande, es un control metacognitivo, así lo vamos a llamar. Un control metacognitivo, es decir, no solamente es saber lo que se sabe. Eso puede ser muy sencillo, ¿no? Ya tú eres, digamos, de trabajo social, ya tú eres de, no sé, de comunicación, ya sabes cómo hacer un jingle, ya. No, sino que saber todo eso, lo que sabes técnicamente, cómo lo vuelves enteramente controlado desde la ética, desde el chuima, desde el saber ser persona. Eso es el amuyaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les digo, es una manera de controlar ético. Pues no es famoso saber. ¿Qué es el saber? Es saber, ¿no? Pero no, desde la Aymara, desde la amuyaña es saber cómo controlas todo eso, desde la chuima, o sea, desde el corazón del pueblo, ¿no? Eso es. Entonces, para terminar, hermanos, yo les digo que, les pregunto, ¿no? ¿Cómo diríamos que esto es la totalidad del saber? Hola, hola, estamos con Claudia, Doris, María. Sí, profe. ¿Aló? Sí, sí, escucho. María Cristina le habla, profe. María Cristina, te escuchamos. Ya, bueno, me parece personalmente que es muy completo, ¿no? Todo esto. Y sobre la pregunta que nos hacía de cómo es el mundo en realidad, ¿es como eso? ¿Es como nosotros lo vemos? Sí, Y yo creo que es como nosotros lo queremos ver. Lo vemos a través de nuestros ojos, a través de lo que tenemos dentro. Y esto va de la mano con esto de saber mandar, digamos, o ver con él a través del corazón, ¿no? Porque eso es lo que le falta a mucha gente. Yo creo que si bien hay determinaciones o limitaciones o fundamentos bien basados en el mundo, por ejemplo, las leyes y demás, en el nosotros está el cómo hacer las cosas. Por eso también hay maldad en la gente, ¿no? Porque no cumplen estas cosas y se dejan llevar por lo que hay dentro de ellos. Entonces hay que saber hacer lo correcto. Yo creo que depende de cada uno cómo ve el mundo. entonces diríamos que la manera como la ciencia ha entendido el conocimiento, eso nos determina. Es un determinante, sí, pero está en cada uno, ¿no?
cada uno dentro de su conocimiento, dentro de su saber, va a saber cumplir esas determinaciones o no. Yo lo veo así, profe. Sí, y donde ya habría una discusión es en lo siguiente, ¿no? O sea, es una manera de entender que a través de las universidades nos llega y ya nos tocará a nosotros quererlo de esa manera o no, digamos. Pero otra es cómo lo entendemos desde nuestras excepciones, desde nuestras cosmovisiones. Eso es. Entonces, a ver, con esto termino así. Por ejemplo, este problema de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es una manera de decir que hay que explicar la naturaleza. Pero desde nosotros diríamos, ¿qué es explicar? ¿No? Entonces, ahí también les planteo la pregunta, ¿no? Supuestamente la explicación es encontrar números grandes, explicar es encontrar leyes naturales generales y según esas leyes tienes que decir, mira, esto, según esto pasa aquí y con esa ley lo explico de esta manera, o sea, predices cosas generales. Eso es en el sentido de explicación, pero en el sentido aymara, en vez de explicar lo natural, ¿qué tendríamos? Eso sería mi pregunta, ¿no? Y los respondo. Desde la Muyaña no hay explicación, o mejor dicho, desde la Muyaña lo que hay es explicar, explicar en el sentido de encontrar causas sobre fenómenos y con esas causas encontradas puedes predecir cosas, ¿no? Eso es la explicación convencional desde la imagen. Pero en el Amoyaña eso se vuelve difuso, se vuelve como que, digamos, como que menos duro, algo mucho más asible. Y en vez de eso, por eso yo lo ponía como hermenéutica, en vez de tener explicaciones, desde la Muyaña en la Aymara podemos decir, queremos tener sentidos de lo que tienen la naturaleza. Entonces, en vez de decir por qué se aumenta el río y hace caer rocas, eso sería preguntar por la explicación, ¿no? O sea, claro, o sea, hay más presión, etcétera. En vez de eso, en Aymara diríamos, sí, eso también existe, pero en vez de eso, es qué significa que cierto nivel de río llegue y haga caer una casa. Eso es. Entonces, ojalá que se queden con esa distinción. Una cosa es explicar en ciencia natural y otra cosa es saber el sentido que tiene cada evento que aparece en la naturaleza. Entonces, es bien Profe, diferente. Es bien diferente. Sí, dime. no sé si podría hacer un último comentario. Sí. Ahora que estás reforzando este último punto, la verdad yo estoy muy de acuerdo con usar, ¿no? Esto que es no la explicación, sino el entender por Eso. qué. Porque la explicación, ¿qué nos va a dar? Preguntas, más preguntas. En cambio, el entendimiento nos da respuestas. Así es. Seguí, hermano. No, eso, yo creo que lo resumo a eso, profe. Es lo mejor, ¿no? El entender, el saber por qué. Claro, bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? Por ejemplo, o sea, saber que existe, entonces, bueno, te va a poder entender por qué tu llama se ha muerto en tal cantidad de agua, ¿no? Eso sí. Pero, por otro lado, llegarte ahí nomás te va a limitar también, ¿no? No vas a saber. En cambio, cuando ya dices el entendimiento, en el sentido de amo y aña, vas a decir, es que me ha faltado llevar las llamas que tienen que tomar agua, ¿no? Me ha faltado llevar hasta el río
y digamos, me ha faltado o sea, he tenido la irresponsabilidad de saber que tienen que tomar agua y no pueden tomar el agua turbia y cuando se lo va a llevar. Y además, el amuyaña te da la parte espiritual, lo que ya no te va a dar la excluyente, ¿no? No te va a dar eso, porque dices una causa es una causa y hasta ahí te va a dar, pero ya no te va a decir, pues, qué dice tu cerdo, qué dice la huaca que estás al lado, y además que te habla la llama, ¿no? Eso ya no te va a dar. Entonces, en cambio, la muyaña sí te da. Entonces, bueno, con esa idea termino. La muyaña es, a mí me parece la sabiduría más completa de decir, tanto tienes la manera de emprender algo práctico, pero al mismo tiempo tienes también la manera de entender a tus huacas. Entonces, si dices Sicuipatilla, no sé, Hachacuchu, dices, ahí ya está integrado. Pues, eso me parece a mí muy importante porque yo creo que todos hemos visto en las clases de metodología en cualquier ciencia, siempre nos han dicho, ¿no? Tienes que observar y textar tus observaciones y luego sacas tus conclusiones generales, pero no se queda ahí. El amuyaña nos enseña que no solamente tienes que entender esa parte descriptiva, objetal, sino tienes que entender más cosas todavía. Eso es. Bueno, les voy a dejar aquí, por favor, el jueves continuamos. Les he mandado no sé si Soman los ha subido. En la plataforma están otros textos para complementar lo que estamos diciendo. Entonces, el jueves lo vamos a ver la parte de lógica. Esto es bien importante porque fácilmente nos dicen, la lógica es una, o sea, es la aristotélica y punto. O sea, es una lógica, punto. O sea, algo es verdad, algo es falso, así. Entonces, lo vamos a discutir muy a profundidad porque hay además, gracias a la Pacha, hay mucho estudio sobre eso, la lógica trivalente, por ejemplo, y lo vamos a hacer eso el jueves. ¿De qué manera opera el pensamiento aymara? Eso va a ser nuestra pregunta básica y lo vamos a responder con investigaciones, ¿no? que se han hecho y también trayendo problemas como hoy día hacemos un poquito. Eso es, hermanos, entonces yo les dejo aquí, si no hubiera alguna pregunta y estaríamos terminando. Hola. Hola, hola, buenas noches. Profe, buenas noches. Ya, ¿alguna pregunta quizás? No, solamente quería un poquito, o sea, entender, ¿no? Estas cuatro categorías, porque si Ya, hablamos, por ejemplo, de nuestra cultura aymara, o sea, ajá, en nuestra cultura andina, las cosas que se hacen, o sea, las cosas que se ven, las cosas que se aprenden, o sea, todo va con la naturaleza, por ejemplo. O sea, todo tiene, digamos, su razón de ser. O sea, por lo menos estas cuatro categorías, ujú, entendiendo qué nos hace ver esto. O sea, no es nada ocurre por nada. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hablamos de los lugares sagrados, ¿no? De las huacas, de las illas, entonces nosotros tenemos ese contacto con nuestras huacas, con estos lugares sagrados, es tan profundo y tan
tan sencillo al mismo tiempo que realmente es una riqueza bien grande lo que tenemos nosotros en nuestra cultura. Bueno, solamente quería decir eso. Y gracias, profe, porque sinceramente yo estas 4 categorías no las conocía. Sí escuchaba, pero no, sinceramente no las conocía. Es complejo de entender, ¿no? Pero muchas gracias, profe. No, más bien agradecerles a ustedes porque es complicado. Mira, yo he presentado en estos temas en Perú y es complicado. O sea, claro, seguramente hablar de, por ejemplo, en quechua, no solo hay una manera de ver. O sea, yo he trasladado esto al Zikui, ¿no? Pero ver a los otros categorías que en Yachayay es tremendamente complicado. Y peor todavía, mira, ahora no hemos trabajado, tal vez en la siguiente podemos hacerlo, la etimología, ¿no? O sea, si es que viene de una raíz poquina, ¿qué habría significado el yatina, por ejemplo? Es terrible, o sea, y eso hay que trabajarlo porque mira, fácil en cualquier curso de filosofía, viene tal griego ya, que es el griego el apísteme, ¿no ve? Es la parte dura del conocimiento ya. Eso lo hacemos fácil, pero no hacemos el esfuerzo de decir, si el yachay, ¿qué quería decir en Puquina? Y cuando ha pasado la Aymara, ¿cómo se ha transformado en su concepto? Eso no lo hemos hecho, ¿no? ¿Sabe? Voy a tratar de un poquito para la próxima, pero hay esas complicaciones, hermana. Por eso hay que trabajarlo harto, porque, mira, por ejemplo, yo sé que ustedes ya han trabajado en el anterior, o más antes, en el Pacha, por ejemplo, el concepto Pacha, ¿no? El Paca, por ejemplo, es Paca, es Puquina. Es Pacariña, porque en Aymara es fácil se dice, ¿no? Pacariña, no, Pacara, o Pariñán, Pacara. O sea, toda la noche vamos a estar hasta el amanecer, eso quiere decir el Paca, ¿no? Entonces, pero hablar de eso, de Pacajaque, Pacaque, ¿no ve? Entonces, decir, ¿de dónde viene eso de Paca? Es Puquina, es tierra. Paca en Puquina es tierra. O sea, tierra, ¿no? Como en Aymara de Lacta. Es tierra seca, donde no pesa mucho, pero desde ahí sacarle el pacha, por ejemplo, súper complicado. Y tiene otra raíz el pacha, ¿no? La parte más quechua, que es más de tiempo, ¿no? Tiempo. Y finalmente vamos a tener un concepto de espacio-tiempo, ¿no? Entonces, todo eso es complicado trabajarlo. Yo creo que nos toca a nosotros, que gracias a la Pacha por lo menos sabemos leer, digamos, ¿no? Nos toca a nosotros, yo los agradezco mucho que nos demos un tiempito, ¿no? Para reflexionarlo, para pensarlo, porque imagínate cuántos habrán hablado así desde Grecia, en Roma, en Italia, ¿cómo se llama? En Frankfurt, por decir, ¿no? En París. ¿Cuánto habrán hablado sobre los, los griegos, ¿no? A nosotros igual nos toca hacer, y lamentablemente no lo dedicamos mucho, pero nos toca hacer, ¿no? Eso hay que hacer. Bien, entonces yo con eso termino. Que sea una buena noche. Alinchisi, sumaron aquí, pantaquinitaki, y nos vemos pues el jueves para terminar esta última parte que es más lógica. Yo tengo preparado para el tema de la lógica, desde Aymara, cómo vamos a manejar la lógica. Eso, ¿no? Entonces, hallar aquí, pana, y nos vemos pues en la siguiente, hermanas. Buenas noches, Buenas profe. noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, profe.